Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva tarea. En este caso, la tarea de matemática, la nueva tarea de matemática, ¿sí? ¿Y qué vamos a ver en esta nueva tarea de matemática? Las fracciones, ¿sí? Bien, como ahí lo indica ese lindo cartelito, vamos a comenzar a trabajar sobre las fracciones, ¿sí? Bien, a ver, nos vamos a empezar a preguntar, porque seguramente ustedes lo conocen a esto o lo han escuchado nombrar muchas veces. Por eso nos vamos a empezar a preguntar, ¿qué son y qué representan las fracciones? ¿Sí? Bien, por lo general lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en fracciones son una rica pizza, ¿sí? Bien, porque es lo primero que se nos viene a la cabeza con fracciones o con porciones. ¿Y qué quiero decir con esto de fracciones y porciones? Que entendamos qué quiere decir la palabra fracción. La palabra fracción quiere decir justamente una porción, una parte de un entero, ¿sí? En este caso, el entero sería la pizza, que se ha cortado en varias porciones para que lo coman varias personas o pocas personas, ¿sí? Yo me comería la mitad fácil. Bien, entonces no tenemos que olvidar eso. ¿Qué quiere decir la palabra fracción? Quiere decir una porción, una parte del entero. Vamos a tratar siempre de que esas partes o esas porciones sean iguales, ¿sí? Cuando yo no tengo que esas partes sean iguales, no tengo la posibilidad de que las partes sean iguales, no se estaría trabajando bien fraccionado, o sea, no se estarían trabajando bien las partes de un entero, ¿sí? Ya que unas son más grandes que otras, entonces no está bien fraccionado, no está bien partido. No olvidemos esto de que las fracciones son una partición. Entonces, si hablamos de partición, estamos hablando de que cuando trabajamos con las fracciones, estamos trabajando con la operación de la división. Si hablamos de partición, hablamos de división, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos a seguir. Las fracciones entonces dijimos que son, no olvidemos esto, ¿sí? Una parte o una porción del entero, ¿sí? Una parte o una porción del entero. Seguramente alguna vez han escrito o han visto eso, un 3 y un 4, pero no se lee un 3 y un 4, se lee 3 cuartos, ¿sí? Pero vamos a dejar cómo se leen para más adelante. Vamos a empezar a entender las partes de la fracción, ¿sí? Eso que está ahí es una fracción y tiene dos partes, ¿sí? Como ven, ese 3 y ese 4. Puede ser cualquier número, en este caso yo les doy este ejemplo, ¿sí? Pero vamos a ver. Ese primer número que tenemos arriba se llama numerador, ¿sí? El 3 se llama numerador. Todo el número que está arriba de una fracción se llama numerador, ¿sí? Y el número que está debajo se llama denominador, ¿sí? Ese número se llama denominador. Y cada uno de ellos representa cosas diferentes que las tenemos que tener muy en cuenta para trabajar en las fracciones. No tenemos que olvidarnos cuál es el propósito del numerador y cuál es el propósito del denominador, para que cuando tengamos que representar, cuando tengamos que escribir, ya sea en números o en letras, sepamos qué parte es la que corresponde a cada uno, qué parte es la que corresponde al denominador y qué parte es la que corresponde al denominador, ¿sí? Muy bien, continuamos. Entonces, como decíamos, vamos a ver las partes de la fracción. Entonces, vamos a seguir con la misma. Dijimos que el número de arriba se llama numerador. ¿Y qué es lo que indica ese numerador? Indica las partes que voy a tomar de ese entero, o sea, las partes que yo agarro de ese entero. Por ejemplo, la pizza que veíamos recién, ¿sí? Que le estaban sacando una porción, no sé si alcanzaron a contar, tenía 8 trozos, ¿sí? 8 triangulitos en los que habían cortado la pizza y estaban agarrando uno. Quiere decir que el numerador de esa pizza sería el 1, porque todas las partes que tiene la pizza están agarrando uno. Entonces el numerador siempre me va a indicar las partes que yo tomo
del entero, ¿sí? Ya sea una, dos, tres partes, la que sea. En este caso, por ejemplo, en esta fracción que yo les estoy colocando, 3/4, se estarían agarrando tres partes del entero, ¿sí? El entero, fíjense que está repartido en cuántas partes, en 4, ¿sí? Y yo he tomado 4, ¿está? Por eso ya les estoy adelantando lo que viene a continuación, que es el denominador. ¿Y qué es lo que nos indica? Justamente lo que les decía recién. Nos indica el número de partes en que se ha dividido el entero, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso, con esta fracción, el entero, vamos a suponer una barra de chocolate. Si una barra de chocolate está dividida en 4 partes, ¿sí? En 4 cuadraditos, supongamos. Y yo me he comido 3 cuadraditos de esos 4, ¿sí? O sea, 3 de las 4 partes he tomado, ¿sí? Entonces, no olvidemos, el numerador me indica la cantidad de partes que yo tomo del entero, ¿sí? Y el denominador las partes en que dividí el entero. Retomando con lo de la pizza, vamos a decir entonces que el denominador, o sea, el número que está abajo de la pizza, sería el 8, porque la pizza se cortó en 8 partes, ¿sí? Se dividió en 8 partes. Como dijimos recién, la fracción es una partición. Entonces vamos a trabajar con la división, ¿sí? Entonces fíjense, yo a la pizza la dividí en 8 partes y tomé una. O sea que la fracción que me quedaría del dibujo, de la imagen, perdón, que vimos de la pizza, sería un octavo, ¿sí? Una parte de las 8 en que se dividió, ¿sí? Yo tomé una parte de las 8 en que se dividió. Perfecto. Y lo puedo representar gráficamente de esta manera, ¿sí? Fíjense que yo ahí tengo 4 cuadraditos, ¿sí? En los que se dividió el entero, por eso me lo indica el denominador, el número de abajo, y he tomado 3 de esas 4 partecitas que son los que están pintados con amarillo, ¿sí? Entonces, 3 de las 4 partes son las que yo he tomado, las que me indica el numerador. Perfecto, vamos a continuar. Tenemos otra imagen acá, una pizza, pero fíjense, la pizza se ha dividido en cuántas partes. A ver, cuéntenla. ¿En cuántas partes se ha dividido la pizza? Bien, a ver, miren, hasta ahí, hasta la chica se está preguntando en cuántas partes se dividió. Bien, si habrán contado correctamente, se dividió en 6 partes, ¿sí? Fíjense que tiene 6 partecitas. Pero ¿qué pasa? De esas 6 partes, hay 2 que ya no están. Seguramente alguien se las comió. La chica no debe haber sido. Porque se está preguntando qué fracción representa eso que ha quedado. Entonces fíjense, de las 6 partes hay 2 partes que no están, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué número iría en el numerador y qué número iría en el denominador? Estamos hablando de 2 números. Primero dijimos que la pizza se había dividido en 6 partes, o sea que tenemos el número 6. Y luego dijimos que tomamos 2 de esas partes, que es lo que está en verde ahí, que no está más la pizza, ¿sí? O sea que tenemos un 6 y un 2. Ahora, ¿el 6 va en el lugar del numerador o en el lugar del denominador? Y el 2 va en el lugar del denominador o en el numerador. A ver, pensarlo un ratito. A ver si adivinas. A ver. Así queda, ¿sí? 2/6, ¿sí? Quiere decir que se tomaron 2 de las 6 partes de la pizza, ¿sí? Se comieron 2 de las 6 partes de la pizza. Espero que lo hayas adivinado, ¿sí? Bien, y vamos a ver cómo se escribe eso, ¿sí? Ahí está, 2/6 se escribe, ¿sí? ¿Y qué me representa 2/6? Justamente tanto lo gráfico que tenemos ahí de la pizza o lo escrito numéricamente, que es lo que está ahí del 2/6, ¿sí? Bien, entonces, ahí hemos visto bien qué representa una fracción, y cómo la podemos representar, de cuántas formas. Fíjense, lo representamos de una forma gráfica, que es en este caso lo de la pizza. Pueden ser cuadraditos, pueden ser chocolates, pueden ser, no sé, maderas de un juego, lo que sea, ¿sí?
se puede representar de una forma numérica, ¿sí? Como lo estamos viendo ahí, el 2/6, un número arriba y un número abajo, el numerador y el denominador, y una forma escrita a letra, ¿sí? Como la que tenemos señalada ahí de 2/6, ¿sí? Perfecto. Continuamos. Vamos a ver. Una nueva pregunta. ¿Qué representan en el entero las fracciones? ¿Sí? ¿Qué representan en el entero? Y ustedes dirán, ¿qué es el entero? Siempre vamos a tomar el entero, ¿sí? Como una unidad. ¿Está? ¿Sí? Por eso ahí aparece el número 1. ¿Sí? Vamos a tomar siempre el entero como una unidad. Ya sea la pizza que vimos recién, ya sea un chocolate, lo que sea. Lo vamos a tomar como una unidad. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hacer de cuenta que esa unidad la partimos a la mitad, ¿sí? Y como mi palabra se lo está diciendo la mitad, ¿sí? También la podemos representar numéricamente como dijimos recién. Eso que acaba de salir es una representación gráfica, ¿sí? Fíjense que yo he partido a la mitad, ¿sí? Y he tomado una de esas partes, la que está en naranja es la que yo he tomado, ¿sí? La otra la dejo. O sea que he tomado una de cuántas partes. A ver, ¿cuántas partes hay ahí? Bien, hay dos partes, o sea que he tomado una de las dos partes. O sea que ¿cómo se representa escrito numéricamente? Así. Un medio, ¿sí? Uno y dos, ¿sí? Perfecto. Ahora, me quedo con esa mitad, con esa parte naranja, ¿sí? Y lo voy a volver a partir a la mitad, ¿sí? Fíjense, si yo de esa mitad tomo la mitad, ¿sí? Me quedaría que del entero, ¿sí? Esa mitad de la mitad, ¿sí? Fíjense, primero tomo una mitad y después otra mitad, por eso digo la mitad de la mitad, ¿sí? Ese pedacito, ¿cuántas veces entra en el entero con el que yo empecé? Cuenten, a ver, ¿cuántas partes entran? Entra 4 veces. Entonces yo voy a decir que al entero, con esa mitad de la mitad, ¿sí? Lo pude dividir en 4 partes. O sea, esa mitad de la mitad entra 4 veces en el entero, en la unidad, ¿sí? Entonces si yo tomo una de esas 4 partes, ¿sí? Lo voy a representar numéricamente de esa forma, ¿sí? Un cuarto, o sea, una de las 4 partes, ¿sí? Una de las 4 partes. Perfecto. Ahora vamos a hacernos más chiquititos todavía. De esa mitad de la mitad voy a hacerle la mitad, ¿sí? Y me quedaría más o menos así, ¿sí? Entonces fíjense, tomé primero una mitad, después otra mitad y ahora otra mitad. Ahora, esa última mitad, ¿sí? ¿Cuántas veces entra en el entero que yo tenía al principio? Cuéntenlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, ¿sí? O sea que si yo tomo esa partecita es una de las 8 partes que entran en el entero, ¿sí? Y se escribe numéricamente de esa forma, ¿sí? Un octavo, ¿sí? Entonces, retomemos un poquitito. Yo tengo un entero, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que un medio, ¿sí? Un medio entra ¿cuántas veces en el entero? A ver. Bien, 2 veces, ¿sí? Fíjense, todo el entero está dividido en 2 partes, por eso entra una de las 2 partes, entra 2 veces, ¿sí? Una entra acá y la otra entra acá, entra 2 veces, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, ahora, después teníamos un cuarto. Ese cuarto, ¿cuántas veces entra en el entero? 4 veces, porque si yo agarro ese pedacito de naranja, entra una vez, 2 veces, 3 veces y 4 veces, ¿sí? O sea que un cuarto entra 4 veces en un entero. Y lo mismo para un octavo entra 8 veces, o sea, ese pedacito naranja chiquitito entra una vez, 2 veces, 3, ¿sí? Una de las 8 partes, ¿sí? Bien. Y vamos a suponer, a ver, centrémonos ahí en el último, el de un octavo, ¿sí? Supongamos que en vez de que yo tenga pintado de naranja uno solo, tenga pintado, por ejemplo, 4, ¿sí?
tenga 4 de esos cuadraditos de los 8, tenga 4 pintados. Quiere decir que en vez de 1 octavo, voy a tener 4 octavos, ¿sí? O sea, voy a haber tomado 4 de las 8 partes, ¿sí? 4 de las 8 partes, ¿sí? O sea, 4 octavos. Y fíjense, si yo tuviera pintado 4 de las 8 partes, es lo mismo que si tuviera pintado, ¿qué cosa? A ver, pensalo, un poco más arriba. Bien, es lo mismo si tuviera pintado un medio, fíjate que representa lo mismo, ¿sí? O sea, si yo tuviera pintado 4 octavos, ¿sí? Es lo mismo que un medio, ¿está? Perfecto. Y si en vez de los 8, ¿sí? Tomando los 8, que como dijimos recién, que tuviera pintado 4, en vez de los 4 tuviera pintado 2 nada más, ¿sí? De los 8 que tuviera pintado 2, ¿sí? O sea, tengo 2 octavos, tengo 2 tomados de las 8 partes, ¿sí? Bien, es lo mismo que ¿qué? Bien, es lo mismo que un cuarto. Fíjate que si yo pinto de los 8, pinto 2, me ocupa la misma cantidad que un cuarto, ¿sí? O sea que 2 octavos es igual a un cuarto, ¿sí? Y como habíamos dicho antes, 4 octavos es lo mismo que un medio, ¿sí? Perfecto. Bien, continuamos. Oh, mirá, ya quedaste con esa cara que te estás poniendo tan inteligente como yo que uso anteojos. Bien, seguimos. Vamos a la próxima diapositiva. ¿Qué nos dice? ¿Cuánto has aprendido? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto has aprendido? Vas a tener que ponerlo a prueba, ¿sí? Observa esta imagen, ¿sí? Muy bien. Te fijarás que es una imagen que hay muchos cuadraditos de distintos colores. Color rojo, azul, verde y amarillo, ¿sí? Bien. Quiero que te tomes un momento y te pongas a pensar, así como está la carita esa, cuántos cuadraditos hay, ¿sí? Pero una forma rápida de contarlo, no lo contés uno por uno, una forma rápida de contarlo, a ver cómo lo contarías. A ver, capaz que alguien te ayude en la casa. Bien, una forma bien rápida de contarlo es contar cuántos cuadraditos hay arriba y cuántos hay en el costado. Y con esos dos números los multiplico y rápidamente sé cuántos hay. Entonces fíjate que arriba hay 8 cuadraditos y en el costado hay 4. 4 por 8 es 32. Por lo tanto, quiere decir que al entero, ¿en cuántas partes lo dividí? Bien, en 32 partes. ¿Y ese 32 dónde va a ir? ¿En el numerador o en el denominador? A ver. Bien, en el denominador. No olvides que el denominador siempre nos indicaba las partes en que se dividió el entero. En este caso, todo ese rectángulo se dividió en 32 cuadraditos, ¿sí? O sea que el número de abajo va a ser 32. El entero siempre se ha dividido en 32. Entonces ahora vamos a ver cuántos cuadraditos rojos hay ahí. Pero yo no voy a contar cuántos cuadraditos. La pregunta es ¿qué fracción es lo que representa el color rojo? A ver qué fracción sería. Ayúdate, si querés ponerle pausa al video, agarrá un papel y anda anotándotelo porque lo vamos a hacer con todos los colores. A ver si vas adivinando cada una de las preguntas que te voy haciendo. A ver, decime, ¿qué fracción es la que representa el color rojo? A ver si has adivinado. A ver, tan. Bien, 10/32, así se dice esa fracción. Todos los números, ¿sí?, que superan en el denominador el 10, se pronuncia el número más la palabra avos, ¿sí? En este caso, fíjense que hay un 32, así que yo digo 32 avos, ¿sí? Bien, y el de arriba lo decimos tal cual. 10/32 avos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay 10 cuadraditos rojos, ¿sí? O sea que de los 32, ¿sí?, de los 32, que es el total en que se dividió el entero, yo he tomado 10 y los pinté de rojo, ¿sí? ¿Está? O sea que los rojos son 10
de los 32 cuadraditos, ¿sí? Rojos hay 10 de los 32 cuadraditos. Bien, prepárate para el que sigue, ¿sí? ¿Qué color es? El verde. A ver, dale, anda anotando. ¿Qué fracción es el color verde? A ver si sale. A ver si adivinaste. Te doy un tiempito más. A ver. Perfecto. La fracción del verde es 8/32. Como el anterior, ¿sí? Si yo conté bien, hay 8 cuadraditos verdes. ¿Sí? Quiere decir que de los 32 que hay en total, 8 los pinté de verde, ¿sí? O sea, se tomaron 8 de los 32 son verdes, ¿sí? De todo el entero que está dividido en 32, se pintaron 8 de verde, ¿sí? Vamos al siguiente. Azul. ¿Cuántos hay de azules? Vamos, rápido. A ver, ¿cuántos hay de color azul? A ver si adivinaste. Bien, ahí cayó. 9/32, ¿sí? Perfecto. Quiere decir lo mismo que decíamos recién, que hay 9 cuadraditos de los 32 que están pintados de azul, ¿sí? Y vamos con el último. Este es re fácil porque lo contás rapidísimo, es el que menor cantidad tiene. ¿Cuántos hay de amarillo? Muy bien, hay 5/32. Bien, todo este ejercicio, ¿para qué te lo hice? Para que comprendieras justamente la importante función del denominador. Fíjate que en todas las fracciones que vimos de los colores, de los 4 colores, el denominador es exactamente el mismo en los 4, ¿sí? No cambió. ¿Por qué? Porque el entero se dividió en esa cantidad y no se dividió en otra cantidad, ¿sí? El entero está dividido en 32 partes y eso no va a variar, ¿sí? Va a variar lo que yo tome de cada uno, ¿sí? Cuántos son los rojos, cuántos son los verdes, cuántos son los azules y cuántos los amarillos, ¿sí? Pero en cuanto se dividió el entero es exactamente lo mismo para los 4 porque los 4 están tomados desde el mismo entero, ¿sí? Desde ese mismo entero están tomados todos, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces, ahí va la carita, ¿sí? Un guiño si lo has entendido. Continuamos. Bien. Entonces, si has entendido todo esto, éxitos en la tarea que te queda por delante, porque este videito no te olvides, lo tenés que ver antes de hacer la tarea, ¿sí? Perfecto, entonces éxitos en la tarea que te queda por delante, pulgar para arriba, ¿sí? Y como siempre les digo, un abrazo grande y hasta la próxima. Bien. Adiós, nos vemos.